Esa es nuestra oración, mis amados hermanos, que seamos edificados por las bellas palabras de vida. Le damos las gracias al grupo de alabanzas que nos ha dirigido en las alabanzas a nuestro Rey, valga la redundancia. Rogamos que el Señor en esta hora nos conceda salvación por su palabra, que nos conceda por su palabra un entendimiento mayor de nuestra unión con Cristo, que por su palabra también nos conceda ojos nuevos para ver el mundo, que nos dé alivio aún en el calor, que podamos meditar y concentrarnos en esas bellas palabras de vida, y que mis labios falibles, siempre débiles, no sean impedimento para su palabra infalible. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Mis amados hermanos, vamos a continuar nuestra serie en la epístola a los Colosenses, serie que hemos titulado, por si alguien se lo olvidó, Completos en Cristo. Y hasta aquí, hermanos míos, hemos aprendido que el fiel ministro del Señor, Epafras, le comunica al apóstol Pablo la situación de todas las iglesias del Valle del Lico: Colosas, Laodicea, Heliópolis, todas ellas, donde estaban sucediendo, por cierto, cosas muy buenas. Sin embargo, se levantaba también un peligro latente, un peligro que es relevante para toda la iglesia del Señor, no solamente en el primer siglo, sino también hoy. En la iglesia de Colosas se habían infiltrado falsos maestros con la intención de menoscabar, de diluir la sana doctrina que habían recibido ya. Ellos, los falsos maestros, habiendo sido sembrados por el maligno, deberíamos decir, se manifestaban conocedores de un conocimiento especial, un conocimiento nuevo. Y en ese conocimiento nuevo, la figura de Jesucristo toma un papel complementario, un papel que es secundario, inclusive opacado por seres angelicales, que aun cuando son criaturas, para algunos de estos hombres se igualaban a la divinidad. Y para más INRI, o como más agravante aún, había una serie de reglamentos ligados a ceremonias y comidas, las cuales se basaban en el sistema judaico de la ley mosaica, que según estos falsos maestros, si se cumplían a cabalidad, iban a representar niveles superiores, inclusive niveles más completos de espiritualidad. Ahora, ya hemos visto hasta aquí, mis amados hermanos, que Pablo está instruyendo a la iglesia qué se debe hacer en este escenario, y fue lo que pudimos ver la última vez que nos reunimos. Pablo les dice en el versículo 6 y 7 del capítulo 2, de la manera que ustedes han recibido a Cristo, anden en Él. Y en esa misma línea, mis amados hermanos, la enseñanza a las iglesias del Valle del Lico y por extensión al Templo Bautista de Colón ahora es qué no hacer ante los falsos maestros. ¿Y quieren que le diga algo, hermanos? Considero que la razón por la cual el apóstol es tan enérgico en la advertencia que el hermano Ricardo nos leyó hace un momento es porque usted y yo somos aquello que pensamos. Somos lo que pensamos. Miren lo que dice Proverbios capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es Él. En otras palabras, mis amados hermanos, aquello a lo que le damos cabida en nuestras mentes,
que le damos espacio en nuestros corazones, va a impulsar la manera en que nosotros actuamos. Así que la intención del apóstol Pablo aquí, mis amados hermanos, es afirmar una vez más que usted y yo solamente estamos completos, gracias hermana, en Cristo Jesús. Y lo voy a volver a repetir porque ese es el tema, si se nos ha olvidado, y espero que nadie se aburra de escucharlo, porque le digo desde ya, se tiene que cambiar de iglesia. Estamos completos en Cristo. Y que si nosotros, mis amados hermanos, damos cabida en nuestras mentes a cualquier cosa que no sea Él y su evangelio, lejos de encontrar libertad, lejos de encontrar felicidad, lejos de encontrar plenitud, mi amado hermano, vamos a encontrar esclavitud, vamos a encontrar frustración y vamos a encontrar falta de comunión. Algunos de ustedes probablemente sepan que en la antigua Grecia se hizo popular un estilo de maestro muy cotizado en su momento. Era maestro de retórica, era maestro de filosofía y se le llamaba sofista. Ese tipo de maestros cobraban un dinerito por enseñar a la gente el arte de hablar para obtener resultados. Obviamente, las personas que querían tener parte en la política los contrataban con regularidad, porque en la política el discurso, el razonamiento, la argumentación tienden a ser importantes. Esta era la vida de estos hombres, tener la capacidad de convencer a una audiencia mediante el poder del discurso. El problema, mis amados hermanos, con muchos de estos individuos es que la retórica de ellos no se fundamentaba en la verdad. Lo importante para ellos era la capacidad de convencer, aun cuando de lo que te convencen no es cierto. Tanto así, mis amados hermanos, que el término llegó a significar una mentira contada con argumentos ingeniosos, o una idea que utiliza argumentos ingeniosos pero que son falsos. De modo que la palabra sofisma se entiende como algo que se dice inteligentemente pero que no es cierto, o una conclusión que proviene de argumentos errados. Mis amados hermanos, Pablo quiere que la iglesia sea libre de sofismas. Aquellos sofismas que elocuentemente llegaron a la iglesia en Colosas. Así que mi tesis hoy, esta mañana, mis amados hermanos, es que todo discípulo de Cristo debe rechazar cualquier sistema de pensamiento donde Cristo y su evangelio no sean preeminentes. Si usted sale de aquí, que no se le olvide que usted y yo debemos rechazar cualquiera, y digo cualquiera, sin importar que lo diga el apóstol tal, o la pastora tal, o el hermano tal, que rechace el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso titulé el mensaje de esta mañana, libres del engaño filosófico. Y hay 4 cosas que quiero que la iglesia vea esta mañana, o el resto de la mañana, con el favor de Dios. Primero, quiero que observemos que hay un choque de cosmovisiones en el planteamiento del apóstol Pablo. Luego vamos a ver la advertencia en contra de un ritualismo vacío. Vamos a ver la advertencia contra un ascetismo legalista, y de eso vamos a hablar en un momento. Y finalmente, mi intención es que lo que se estaba viviendo allá, usted y yo lo podamos aplicar hoy. Así que con la ayuda de Dios, eso es precisamente lo que vamos a hacer. Ahora, hermanos, lo primero que quiero que observen allí es el choque de cosmovisiones. Cuando
yo utilizo la palabra cosmovisión, mi amado hermano, me refiero a la manera en la que usted y yo entendemos la realidad, en la que asimilamos la realidad. En otras palabras, la manera en que usted entiende el mundo y el lugar que usted ocupa en el mundo. Es la estructura mental en la cual usted explica todo lo que sucede a su alrededor y las circunstancias. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y mi amado hermano, todos los seres humanos tienen una cosmovisión, aun cuando no sea consciente de ella, desde el más pequeño hasta el más grande. Y esa cosmovisión está moldeada por nuestro trasfondo familiar, está moldeada por nuestra educación, está moldeada por mi contexto cultural, está moldeada por mi contexto social, inclusive por mi contexto económico. Así que habiendo dicho eso, lea conmigo el versículo 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Ahí ya el versículo plantea la dualidad de pensamiento, una dualidad de pensamiento que choca de frente. Dos cosmovisiones que según Pablo son absolutamente contrarias. Una es la que le pertenece a los sofistas, de lo que hemos estado hablando, y la otra es la que le debe pertenecer a la iglesia de Cristo. Y Pablo utiliza aquí el término filosofía. Y hermanos, a veces la palabra filosofía tiene una connotación negativa. Pero si usted va a la etimología de la palabra, significa solamente amor por la sabiduría. Y realmente, hermanos, todos deberíamos tener amor por la sabiduría. Todos, porque es la búsqueda mediante la razón del entendimiento de la realidad. Y hermanos, les digo más, ese es un concepto bíblico. Acompáñenme a Eclesiastés, capítulo 7, versículo 25. Y miren lo que dice el predicador. Me volví y fijé mi corazón para hacer ¿qué cosa? Para saber y examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad de la insensatez y el desvío del error. Un entendimiento de la realidad. Ahora, mis amados hermanos, la clave aquí, para no enredarnos, el problema no es la filosofía, sino el fundamento de la filosofía. La diferencia entre ambas cosmovisiones no es más nada que el fundamento de las mismas. Y quiero que vean la primera cosmovisión, la cosmovisión mundana, la cosmovisión de los sofistas. Pablo las está describiendo como filosofías huecas y sutilezas. En otras palabras, ese término o esa frase significa una cosmovisión que es seductora, atrayente, engañosa, placentera y sin embargo que es vacía. ¿Y cuál es su fundamento? Tradiciones de hombres conforme a los rudimentos del mundo. Otra palabra que a veces nos causa problemas es la palabra tradición. Y entendemos que la tradición es una mala palabra. La palabra tradición simple y sencillamente significa aquello que se transmite. Y la diferencia es la misma. ¿Cuál es el fundamento de aquello que se transmite? El problema no es la tradición, el problema es el fundamento de la tradición. A lo que Pablo se refiere aquí, mis amados hermanos, para que estemos aún más claros, aquellos principios de vida, ya sean religiosos o no, que siendo vacíos y falsos, aun cuando ofrecen mucho, libertad, felicidad, siempre terminan en esclavitud y en tristeza. Esa es la clave. Mire, por ejemplo, lo que le dice Pablo a los Gálatas, capítulo 4, versículo 3.
Así también nosotros, dice el apóstol, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. ¿Lo ve allí? Pablo también advierte a Timoteo de la misma manera. 1 Timoteo capítulo 6, versículos 20 y 21. Oh Timoteo, note la palabra, yo la subrayé. Guarda lo que se te ha encomendado. En otras palabras, guarda la tradición. Evitando ¿qué cosa? Las profanas pláticas sobre cosas vanas, vacías. Y note los argumentos de la falsamente llamada ciencia o conocimiento, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. Esa misma advertencia que se le está haciendo a Timoteo es la misma advertencia que se le está haciendo a la iglesia en Colosas, en Hierápolis y en la Odisea. La advertencia es: procuren, sean diligentes en no caer en el engaño. Y el término inclusive significa, ese término engaño significa cautivo, esclavizado por estas falsas filosofías. Mis amados hermanos, ya Pablo había advertido, lo vimos la última vez que nos reunimos, acerca de las falsas palabras engañosas que tenían los falsos maestros. Sin embargo, lo que se nos está diciendo hoy no es solamente que sus palabras eran engañosas, sino que todo su sistema de pensamiento, toda su cosmovisión era engañosa. Tenía un trasfondo pagano mezclado con elementos del judaísmo, y el argumento de ellos era el siguiente: si viven como nosotros les estamos diciendo, en torno a esta revelación mística, en compañía de los ángeles que he recibido, ustedes van a vivir vidas plenas y vidas benditas. Ahora usted dirá, eso es cuestión de fanáticos religiosos, ¿cierto? Sí, en parte, pero eso no está restringido solamente a los que se consideran religiosos, sino que también está aplicado, mejor dicho, a aquellos que no se consideran religiosos. Por ejemplo, el ateísmo, en cualquiera de sus líneas, en cualquiera de sus expresiones. El ateo, ya sea que sea un humanista secular o ya sea un ateo comunista, todos y cada uno de ellos, aunque niegan aquello que es sobrenatural, aunque niegan la divinidad, todos estos movimientos ofrecen a los que militan allí una cosmovisión. ¿Cuál es la cosmovisión? Esa cosmovisión te va a dar significado, te va a dar valores, te va a dar identidad, te va a dar moralidad, te va a dar inclusive propósito de vida, que eso es lo que promueven todas las religiones, todas y cada una. Así que no hay restricción en este problema filosófico. No hay restricción en el engaño filosófico. Usted lo va a encontrar en las iglesias y lo va a encontrar en el mundo también. Por eso la iglesia tiene que poder identificar la clave. ¿Cuál es el fundamento de esa línea de pensamiento? Esa es la clave. Quiero darle un ejemplo brevemente, hermanos. Leí en las redes sociales un famoso ateo de nuestro patio panameño, que está dando su opinión ante lo que sucede en el mundo, especialmente en el Medio Oriente, por lo que oró nuestro hermano diácono Ricardo. Y él escribió en X, anteriormente Twitter, lo siguiente, cito, abro comillas, escúchenme bien, dice: Señor, la humanidad viviría mejor sin las religiones. No habría supersticiones, no habría pueblos elegidos, no habría odios entre fieles de distintos monoteísmos o sectas, no habría fobias a la diversidad en proyectos de vida de los demás, no habría esperanza de una vida mejor en el más allá, porque solamente tienes una vida, ni tampoco habría imploraciones a que una
a que una entelequia sobrenatural nos proteja. Noten lo más relevante para mí. La especie debe ser salvada por nosotros mismos. ¿Cómo? Con solidaridad, empatía, esfuerzo personal, respeto al medio ambiente y saber que somos insignificantes en un universo inmenso, repleto de galaxias, estrellas y planetas. Esa es su cosmovisión. Así es como se arregla el mundo para él. Y desde su cosmovisión, ¿sabe cuál es el problema? La religión. La religión verdadera. Ahora la pregunta que yo haría, hermanos: ¿cuánto odio y muerte es resultado del sistema de pensamiento ateo? Porque hasta donde yo sé, algunos gobiernos comunistas han matado millones de personas también, así como aquellos que en el nombre de la religión también han matado un pocotón de personas. Pero lo que voy aquí, hermanos, es que él no ve el hueco en su cosmovisión. Porque aun cuando tú sacaras a todos los cristianos del mundo y los elimines, como están haciendo en algunas regiones del mundo, a que no adivinan, todavía habría homicidios, todavía habría muerte, todavía habría crímenes. Porque el problema no es la religión, el problema es el corazón de los individuos. Y note que él reconoce que hay un problema en la humanidad, pero él dice, tiene que ser salvada por nosotros mismos. ¿Lo ven ahí? Él quiere decirle a usted cómo debe vivir de acuerdo a cómo él entiende el mundo. Pero le voy a decir algo, mis amados hermanos: todas las sociedades que han florecido porque tienen la otra cosmovisión que habla el apóstol Pablo aquí. La segunda cosmovisión es la cosmovisión según Cristo. Tiene otro fundamento y es Cristo, y su evangelio se fundamenta en la persona y en la obra de Cristo. Es una cosmovisión que no es vacía, sino que es todo lo contrario. Una que es plena, una que es realmente satisfactoria. Y Pablo lo dice literalmente en la primera parte del versículo 10. Y ustedes están completos en Él. Y usted se preguntará, ¿por qué están completos en Cristo? ¿Por qué estoy completo en Él? Y el apóstol Pablo da 3 razones por las que usted y yo, mi amado hermano, estamos completos en Él. Y no dependemos de que la persona que le dije tenga solidaridad con todo el mundo. Hay 3 razones. ¿Cuál es la primera? Estamos completos en Cristo, mis amados hermanos, porque Él es Dios. Colosenses 2:9, ¿cierto? En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? Él es el creador. Él te hizo a ti la cúspide de su creación. Te hizo a su imagen y semejanza. Tú no existes por azar. Tú no existes por casualidad. Tu vida tiene propósito. Él te creó para que Él sea tu plenitud y para que Él sea tu satisfacción. Dice el catecismo de Heidelberg: fuimos creados para glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Para ese propósito fuiste creado. Juan 1, versículo 4 dice: en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Lo ve allí? Fuiste creado para estar completo en Él. La segunda razón por la que estás completo en Él es porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. La segunda parte del versículo 10 lo expresa así. Y recuerden, hermanos, estos falsos maestros, mediante sofismas, habían introducido a la iglesia el culto a los ángeles, ya sea de una adoración o veneración directa, argumentando cosas como de que, bueno,
Dios es demasiado elevado para que nosotros podamos llegar a Él. Así que necesitamos que nos ayude el ángel tal o San yo no sé quién para poder llegar a Cristo o a Dios. Y como mencionamos esta mañana, ya eso lo vimos en algunos grupos que se denominan cristianos. Otros eruditos consideran que lo que se daba en ese momento era la búsqueda de unirse en éxtasis a los ángeles en adoración y disfrutar de visiones y traerle esas visiones a la iglesia y decirle: he recibido una visión especial. Ahora tienen que hacer esto que les voy a decir. Y díganme que eso no pasaba hoy. Hoy vivimos todavía una cultura de muchos. Dios me dijo, yo vi en un sueño. El otro día leí un hombre que estaba haciendo billetes porque hizo un libro. Yo fui al cielo y vi todo allá. Venga, te vengo a contar la historia. Y la gente sacando plata para comprar el libro. Pero nos vamos a dar cuenta que el fundamento de todas estas cosas es defectuoso. Y ahora no me malinterprete, el análisis de los falsos maestros no era ilógico. Tenemos que ver cómo llegamos a Dios. Hay que hacer algo para llevar a Dios. No eran tan necios como los ateos de hoy. Pero el problema es que su entendimiento o su lógica no era en torno a la verdad y al conocimiento, porque el punto no era subir a Dios, sino que Dios hizo condescendencia y Él vino a nosotros. Esa es la diferencia. Dios condescendió con el hombre, siendo el Dios hombre, el perfecto mediador entre Dios y los hombres. Así que Él está por encima de todo principado, angélico y potestad. Y eso se aplica, hermano, cuando a veces andamos con ciertos temores. Si tú estás en Cristo, que es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, ¿a qué le temes? ¿A qué le temes? Vivimos con ciertas supersticiones que aún en las iglesias las aplicamos. Lo he visto en medio de nuestros niños. He visto hermanos en la fe tratando de proteger a sus niños con métodos del mundo. Ustedes saben que lo he visto. Ustedes saben que lo han visto. Y lo que nos está diciendo Pablo aquí es: consideren su filosofía, de dónde viene Cristo es superior. Lo que me lleva a la tercera razón por la cual usted y yo estamos completos en Cristo. Porque Él es nuestro Salvador. Y mi amado hermano, esto es importante porque el mundo, nuestra sociedad, nuestra realidad debe comprenderse bajo esta verdad. El mundo está en necesidad de salvación, en necesidad de Dios, en necesidad de comunión con Él. Y nadie en el mundo, ningún ser humano, ninguna criatura puede redimirse a sí mismo. Por eso, mis amados hermanos, es absoluta necedad una cosmovisión que niega al Creador. Cualquier filosofía que no toma en cuenta a Dios, todo concepto que no tiene a Cristo como meta, es un engaño de lo más profundo del infierno. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Aún aquella persona que dice que porque fue a la universidad, él es mejor que todos nosotros. Y nos va a decir a nosotros cómo alcanzamos una sociedad iluminada. Y muchos de nosotros cristianos nos intimidamos. Oh, es que él tiene 4 carnets de Harvard, de la universidad, la USMA o cualquier otra universidad. Pero noten el entendimiento, hermanos. Él ve el universo creado y dice: todo eso apareció ahí de la nada. Y usted es el que tiene un problema. Usted es el retrógrado. Usted es el que está creyendo supersticiones, cuando para mí es mayor superstición creer
que de la nada puede salir todo. Para mí no hay mayor superstición que esa. No hay experimento del método científico que haga esa prueba real. Y algunos de nosotros nos intimidamos y decimos, ¿será que tengo que cambiar mi cosmovisión? ¿Será que tengo que pensar diferente? Él es nuestro Salvador. Y Él describe, el apóstol Pablo, su obra, no solamente su persona, sino que su obra en medio nuestro, con dos figuras del Antiguo Testamento. Una del Antiguo y una del Nuevo Testamento. La primera, la circuncisión, en el versículo 11. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y amado hermano, si no lo recuerda, la circuncisión era la señal del antiguo pacto. ¿Pero señal de qué? Era el distintivo por el cual usted tenía entrada a la comunidad del pacto. Recuerde las palabras del Señor a Abraham. Acompáñame a Génesis capítulo 17, versículo 7. Y estableceré, dice el Señor, mi pacto entre mí y ti, y note, y tu descendencia después de ti, en sus generaciones, por pacto perpetuo. ¿Con qué propósito, hermanos? Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. ¿Cuál era la meta del pacto? Comunión con Dios. No se olvide ese detalle. Ahora, ¿cuál era la señal de eso? Versículo 10. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será señal de pacto entre mí y vosotros. Y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por nuestras generaciones, el nacido en casa, el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará en mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Ahora nota el versículo 14. Y el varón incircunciso, el que no hubiera circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada del pueblo, ha violado mi pacto. Ahora, si usted es la primera vez que lee la Biblia y lee el capítulo 17 de Génesis, usted puede decir, pero qué Dios más caprichoso, ¿cuál era la cosa con la cortadera de prepucio y los pelados? Eso es lo que usted puede pensar. Pero su Dios no es arbitrario, su Dios no es caprichoso. Él decretó todas las cosas, Él dice lo por venir desde el principio. Y ese acto era más que un acto de higiene, porque ese acto iba a tipificar una realidad espiritual. Deuteronomio capítulo 10, versículo 16. Circuncidad pues el prepucio de qué cosa, hermanos? De su corazón, y no endurezcáis más nuestra cerviz. Va por ahí el asunto, ¿verdad? Ese acto físico tenía o apuntaba a una realidad invisible, a una realidad espiritual. Deuteronomio 36 la hace todavía más clara. ¿Quién haría la circuncisión ahora? Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Con qué propósito? Para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda, a fin de que vivas. De eso es lo que está hablando el apóstol Pablo aquí, mi amado hermano. La circuncisión de Cristo no sería hecha de manos, no sería solamente de un trozo de carne, sino que sería de todo el cuerpo carnal del individuo. Un nuevo corazón
libre del pecado para una santa comunión con Dios. Esa era la idea de la circuncisión, y eso fue obtenido a través del bautismo. Mira el versículo 12 de Colosenses capítulo 2. Sepultado con él en el bautismo, en el cual fuiste, ¿qué cosa, hermanos? Resucitado con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Lo ve allí? A veces no entendemos lo que significa el bautismo, pero lo primero que significa es unión con Cristo. Unión con Cristo en su muerte y unión con Cristo en su resurrección. En su muerte representa la muerte de mi cuerpo carnal, y en su resurrección un nuevo nacimiento a vida eterna. Esa es la solución del problema del mundo. ¿Y quién es el que hace la circuncisión? Dios. ¿Cuál es la única esperanza del mundo pecador? Dios. Mis amados hermanos, muertos al pecado y un nuevo nacimiento a vida eterna y vida nueva, la cual vamos a ver con más detalle a partir del capítulo 3, pero vamos a entender que la unión con Cristo no solamente nos tiene en unión con Él, sino que nos pone en unión con todo el cuerpo de Cristo, ya que aquel que está unido a Cristo está unido a todos aquellos que están unidos en Él. Todo eso en la circuncisión y todo eso en el bautismo. Mi amado hermano, a través del bautismo de Cristo son circuncidados nuestros corazones, librándonos de nuestro cuerpo pecaminoso carnal y otorgándonos vida nueva. Un pasaje más en esta línea, hermanos, Romanos 6:4. Note, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros hagamos ¿qué cosa? ¿Lo ven ahí, hermanos? El propósito del cristianismo no es decirte nada más, pórtate bien. Eso es una filosofía de mal fundamento. Tuve una conversación con un amigo mío en el trabajo, y en la conversación estábamos hablando de cosas normales, y a pesar de que él declara ser católico, sus palabras fueron: todo lo que hay que hacer en este mundo es hacer bien y no mirar a quién. Ojalá fuera tan fácil, hermano. Pero la realidad es que eso no lo cree ni su iglesia, y esa es una realidad que el mundo nos enseña que es imposible. La única manera de que andemos en vida nueva es que nuestros corazones sean circuncidados por Dios. Eso es lo que se nos está diciendo aquí. Fuera de Cristo no hay esperanza de cambio. Por eso aquellos padres que oran por sus hijos hacen bien en orar por sus hijos, porque Él puede hacer algo. Yo no. Él es el que transforma corazones. Las esposas que oran por su esposo están haciendo lo correcto, porque Él es el que cambia corazones. Él es el que transforma corazones, no yo. Aquellos que están orando por la iglesia hacen bien, porque Él es el que transforma los corazones. Y en aquel que es poderoso para transformarnos, ponemos toda nuestra confianza para andar en vida nueva. Y esa es la buena nueva del Evangelio, hermanos. Miren lo que dice Colosenses 2:13. Y a ustedes, estando como muertos en pecados y en la incircuncisión, ven el tema que está diciendo el apóstol, de su carne les dio vida juntamente con Él, uno, perdonándoos todos los pecados. Pero hay más, versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero hay más. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente,
triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. 3 cosas hizo nuestra circuncisión y bautismo. 3 cosas logró la cruz del Calvario: perdón de pecado. Y hermano, piénselo por un momento. Si hubiéramos obtenido perdón de pecado y no se elimina el acta de la ley, hubiéramos caído en cualquier momento de vuelta en el punto número 1. Pero el Señor nos libró de la maldición de la ley. ¿Y en qué sentido la maldición de la ley? En el sentido de que la ley nos muestra precisamente nuestra separación de Dios. La ley mosaica nos condena, nos muestra todo lo que nosotros no somos, comenzando desde el primer mandamiento hasta el 10º mandamiento. La ley nos condena. Sin embargo, Él cumplió la ley en nuestro lugar. De modo que ya la ley no es el instrumento por el cual yo soy salvo, no es el instrumento por el cual tengo relación con Dios, sino que la ley es ahora el medio por el cual, habiendo sido salvo y regenerado, puedo vivir la vida que a Dios le agrada. No es lo mismo ni se escribe igual. Esa es la diferencia en el glorioso evangelio. Y en tercer lugar, mis amados hermanos, venció al acusador y a las huestes suyas. Y recuerde esto, hermano, porque las huestes de Satanás siguen haciendo lo suyo por ahora. Siguen tratando de hacerlo dudar de la palabra de Dios. Siguen tratando de hacerle pensar que hay otro camino mejor que el que Dios señaló. Siguen tratando de hacerte pensar con que Dios ha dicho. Pero usted puede recordar que ya en la cruz Satanás fue vencido. Satanás ya no tiene poder sobre ti y sobre mí. Mi amado hermano, esta es la cosmovisión que tiene fundamento inquebrantable. Esta es la única cosmovisión que cumple lo que propone. Es la única proposición o la única cosmovisión con sustancia que realmente satisface, la única que realmente trae esperanza fiel. Por eso me tomé tanto tiempo aquí. Y todo lo que Pablo plantea aquí nos permite hacernos una pregunta doble. ¿Cuál es la primera? Ya la hemos hecho, pero la vamos a repetir. Si tú consideras que estás completo en Él, ¿qué más quieres? ¿Qué más necesitas? ¿Qué más te hace falta? Y piense bien en su corazón la respuesta, porque si usted dice que le falta algo, tendría que hacerle la pregunta: ¿cree usted que algo o alguien inferior a Cristo se lo puede dar? La respuesta es que no. No en vano decía D.L. Moody lo siguiente: un cristiano de rodillas ve más, mucho más que un filósofo en sus puntillas. Y ante esa realidad, mis amados hermanos, entonces Pablo hace 2 advertencias adicionales con las cuales quiero cerrar antes de aplicar. Mi amado hermano, para rechazar el engaño de cualquier cosmovisión, usted tiene que estar firme en el evangelio predicado. Porque si no, usted está expuesto a 2 peligros. El primer peligro es el ceremonialismo vacío. Ese por tanto del versículo 16, mi amado hermano, es importante. Lo que Pablo está diciendo ahí es: ya que Cristo Jesús es Dios encarnado, ya que Él es sobre todo principado y potestad, ya que Él es tu redentor, entonces no permita que nadie te acuse en base a la sombra, sino en torno a la realidad, en torno a la sustancia que es Cristo. Miren el versículo 16: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La clave para entender el versículo 16 es el versículo 17. Mi hermano,
los falsos maestros intentaban imponerle a la iglesia requisitos de comida y bebida y de ceremonia que se asemejaban a la ley del Antiguo Testamento. Pero no solamente querían practicar la ceremonia del Antiguo Testamento, sino que iban más allá aún, porque tenían el propósito de convencer a los hermanos colosenses de que la observancia estricta era absolutamente indispensable para la salvación y la perfección espiritual. Ese era el sistema de pensamiento. ¿Saben cómo se resume eso? 2 palabras. 3. Salvación por obras. Como yo hago este ritual, Dios me bendice. Si yo vengo este día sagrado, Dios me bendice. Si yo hago tal o cual cosa, Dios me tiene que bendecir, porque ese es el intercambio cósmico del que hablamos aquí. Mi amado hermano, todas las fiestas, todos los ritos del Antiguo Testamento eran la sombra y apuntaban a la realidad que es Cristo. Una vez que aparece la realidad, la sombra desaparece. Una vez que llega la luz, la sombra desaparece. Cristo es el propósito del rito. Si me quedo con el rito, no estoy añadiendo ni un ápice a mi espiritualidad. Miren lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí. Aquí lo hemos conversado. Por ejemplo, siempre me acuerdo de la hermana Sumilka con el tema o la pregunta de las primicias. La fiesta de la primicia, aún hoy, eso la gente lo cobra aquí. Hay un culto especial para que la gente traiga su primicia, igual que en Colosas. Y la iglesia tiene que celebrar esa fiesta del Antiguo Testamento, pero el punto es que esa fiesta apuntaba a Cristo como la primicia. De eso nos habló el hermano Moisés la semana pasada. Cristo es el primer fruto de la resurrección, y detrás de él hay una cosecha entera de creyentes. Eso es lo que anuncia la obra completa de Cristo. Yo soy parte de la cosecha porque Cristo es mi primicia. Ahora, el que sí añade algo a su bolsillo, el que cobra la primicia, ese sí añade algo al bolsillo, pero en lo que es lo espiritual, no añade un ápice, ni uno, hermano. ¿Qué quiere decirnos Pablo? Hermanos, viva en la esencia, no viva en la sombra. Que mi cosmovisión sea, dame la sustancia, Señor. No me voy a conformar con nada más que la sustancia. Cuando usted está comiendo una cena especial y le dice, nos estamos preparando para la cena y te vamos a dar el aperitivo, ¿qué tiende a ser el aperitivo? Es algo para que tú comiences a calentar motores, ¿no? Eso es lo que tiende a ser el aperitivo. Ahí voy calentando, esto está bueno. Nadie se va después del aperitivo. Yo estoy esperando la sustancia, yo quiero el plato fuerte. Yo vine para el plato fuerte. Más algunos te pueden decir, quédate con el aperitivo, dame el plato fuerte. Y espiritualmente a veces estamos algunos llenos de aperitivo, hermano, comiendo lo que es la sombra y no disfrutando de la sustancia, que es Cristo. La segunda advertencia que hace el apóstol, el peligro del ascetismo legalista. Cuando hablo de ascetismo, hermano, me refiero a la abstención estricta de placeres y necesidades corporales. Y esto puede ser por un deseo loable de consagración por un lado, o puede ser también por un concepto pagano que ya se estaba comenzando a dar en Colosas, de que aquello que es corporal es malo. Y como lo del cuerpo es malo, tengo que maltratar a mi cuerpo. Esa era la lógica. Ahora, ese ascetismo se convierte en legalista cuando, sea cual sea la práctica, se le añade el peso de que es una obra para salvación. Por ejemplo, el caso de los judaizantes. Ya vimos el ejemplo, la ceremonia de la circuncisión
señalaba a la obra que iba a hacer Cristo. ¿Ok? Así que si un hermano se circuncida hoy, nada más lo está haciendo por lo que sea que estéticamente eso sea, porque no añade un ápice espiritual. Sin embargo, esta gente con esta nueva revelación le estaba diciendo a los gentiles: si tú no te circuncidas, tú no eres salvo. Te falta la plenitud. Esa era la idea. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 18. Y voy a leer la Nueva Biblia de las Américas porque me parece que esta lo explica mejor, o lo traduce de una manera más clara. Nadie los defraude de su premio, deleitándose en la humillación de sí mismo y en la adoración de los ángeles, note, basándose en las visiones que han visto, envanecidos sin causa por su mente espiritual, por su mente carnal. Pablo le está diciendo a la iglesia: si tú estás completo en Cristo, no permita que nadie te quite tu premio, tu salvación, tu unión con Cristo. ¿Y cómo lo hacen? Como dice el versículo 21, diciéndote: no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes tocar esto. Y hermano, eso lo hemos visto hoy. Está lo que le gusta decirle a la gente: si eres creyente, esto no se hace. Uno de los ejemplos que me marca mucho es ver en alguna iglesia le dicen a las mujeres: tú no te puedes poner maquillaje, no te pongas prenda, no te pongas pantalón, no hagas esto, no hagas los otros. Es más, mientras más horrible te puedas ver, así estás bien. Esa es más o menos la idea. Así eres una mujer piadosa. Esa es la idea. Pero de nuevo, eso no apunta a la esencia. Porque lo que están diciendo en otras palabras es que si te maquillas y te arreglas, tienes el espíritu de Jezabel o una cosa así. Ni una ni la otra. Porque todo es para dar apariencia de santidad. Eso no era lo que hacían los fariseos. Eso no era el fariseísmo en su máxima expresión. Sigan mis reglas. Yo hago esto. Ayuno 47 días. Hago esto otro. Toco trompeta para que me vean. Me he visto así. Me he visto así. Y dice el Señor: por fuera aparentan una cosa, pero por dentro son sepulcros. Y la advertencia es la misma. Lo que nos importa a la iglesia es el interior. Cuando Pablo le escribe a las hermanas, no le está diciendo no se arreglen. Le está diciendo a las hermanas: arréglate más adentro. Lo que más le interesa al hombre no es lo de afuera, sino lo de adentro. Pero eso no quiere decir que no te puedes arreglar. No pienses que eres más santa porque no te arreglas. No pienses que eres más santo porque no haces tal o cual cosa. Yo escuchaba a gente decirle: yo no veo televisión. A los hermanos, ¿no? Como, qué hermano más santo, no ve televisión. Yo no voy al cine como esos otros hermanos paganos. Hay hermanos así, añadiendo carga a la gente. Después vienen los pelados preguntando: ¿es pecado ir al cine, pastor? ¿Es pecado ver una película en mi casa? ¿Tengo que botar la televisión? ¿Eso me hace más santo o no? El punto es apariencia de santidad y no la realidad. Miren la lección que da el apóstol Pablo. Ya me acerco al final, hermano. Colosenses 2:19. Estas personas hacen esto no haciéndose o no en unión a la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. ¿Qué quiere decir eso, mi amado hermano? La santidad se produce solamente en unión con Cristo, en el poder de su palabra, mediante su espíritu. No hay otra manera de crecer en santidad. Venga fea, venga bonito, venga como usted quiera. Si no está en unión con Cristo, no va a crecer en santidad.
Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, Cristo Jesús. Usted está completo en Cristo. No hay ningún ritual que se haga en esta iglesia que lo vaya a hacer usted más santo. Sáquese eso de la cabeza si eso es lo que usted piensa. Usted no viene aquí para ganar puntos con el Señor. Cuando viene los domingos, si uno saca la lista de asistencia, el hermano Yudin vino de 52 domingos, vino a 51. ¿Ok? Tiene buenos puntos de santidad anotados aquí. Encima esto se conectó todos los miércoles. Wow, eso le da punto extra. Tiene 2 mansiones más o 2 puertas más en su mansión celestial. Dios no trabaja así. Eso es filosofía del mundo. Usted viene aquí porque usted quiere comunión con Él. Usted viene aquí porque Él te circuncidó tu corazón para que tengas una relación con Él. Y tú lo quieres a Él y nada más. Nada más te satisface, solamente Él te llega. Y tú sientes que si no estás aquí, te estás perdiendo de algo. Si tú sientes que estás aquí y estás perdiendo el tiempo, todavía tu corazón ha sido circuncidado. Si el pastor te tiene que corretear para que tengas comunión, probablemente no estás completo en Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Porque si resucitaron con Cristo, si usted resucitó con Cristo, ¿por qué vive como si estuviera muerto aún? Eso es lo que dice el versículo 20, ¿verdad? Si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, porque es como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no toques. Mi religión no me permite hacer nada. Tu religión no te prohíbe nada. Cuando tú dices mi religión me prohíbe hacer algo, estás diciendo hay algo que quiero hacer, pero si se entera el hermano tal, voy a perder puntos en la congregación. Porque tú eres libre en Cristo. El creyente quiere agradar a Dios y no se siente, dice la palabra, que sus mandamientos no son gravosos. Eso es para que estás circuncidado. Para el que no está circuncidado, ¿qué? Hay que orar todas las mañanas. No. Hay que escuchar al pastor hablar 45 minutos, 1 hora. Oh my God. No obstante, hermano, recuerde que la circuncisión de Cristo es la circuncisión del corazón. Ese era el problema del fariseísmo. Nada más le importaba lo de afuera y no lo de adentro. Dice Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es otra cosa que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Miren cuál es el problema, dice el versículo 23. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato al cuerpo. Pero note, hermano, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿No ve ahí? Vacío, promete mucho, pero no trae nada, porque el resultado lo obtenemos en unión con Cristo. Hermano, quiero callarme solamente aplicando esto, porque yo sé cuál puede ser la respuesta. La respuesta puede ser, bueno, pastor, yo no soy ateo, así que yo no tengo ese problema. Yo no adoro a ningún ángel, así que yo no tengo ese problema. Yo no guardo ninguna luna nueva ni nada de esa fiesta del Antiguo Testamento, así que yo no tengo ningún problema. Yo creo que yo estoy bien y yo me puedo ir para la casa. Sin embargo, hermanos, sí hay una aplicación para nosotros hoy. La primera, tengamos cuidado con el lenguaje florido. ¿Qué quiere decir eso? No me estoy refiriendo a decir que está mal ser elocuente con la palabra. Eso no es lo que estoy diciendo aquí. La advertencia de Pablo es que nos quedemos con la sustancia.
Alguien puede hablar muy bonito, queremos que alguien hable bonito, pero eso que se habla bonito tiene que ser cierto. Tiene que apuntar a la gloria de Cristo, tiene que apuntar al Evangelio. Y para eso usted tiene que conocer el Evangelio, amar el Evangelio, para poder, en el poder del Espíritu Santo, distinguir aquellas ideologías que suenan bonito, pero lo separan del Evangelio. Porque todos estos charlatanes hablan bonito, suena agradable lo que están diciendo. Dios quiere que todos seamos ricos. ¿A quién no le gustaría que eso fuera verdad? Por eso no es lo que la Biblia enseña. Ese es un ejemplo nada más. Dios no quiere que estés enfermo, porque por su llaga fuimos nosotros curados. Eso no es lo que enseña la Biblia. Pero suena bonito, ¿cierto? Entonces, cuando usted entiende el Evangelio y cuál es la promesa de Cristo, usted se cubre del lenguaje florido, pero que es falso. Segundo, ¿hay alguna filosofía mundana que esté socavando la persona y obra de Cristo en su vida? Recuerde que Satanás tiene como meta primaria zarandearlo como trigo, que su fe mengüe y que usted reemplace la gloria de Cristo por un evangelio que sea menor. Y hay muchas ideologías que suenan agradables al oído. Ejemplo, la teoría de la liberación. Esa teoría le dice al individuo que tu problema o tu sufrimiento es culpa del pecado de otro. Tú sufres por otro, pero nunca por ti. Todo el mundo tiene la culpa de tu problema, pero tú no tienes la culpa de ninguno de tus problemas. Eso está ligado con el marxismo, por ejemplo, que muchos cristianos lo compran. Los ricos me tienen como estoy aquí. Los malvados ricos me tienen sufriendo y pasando hambre. Pues yo no tengo pecado. Yo no soy mal administrador de los bienes que el Señor me ha dado. Por alguna razón, la ideología del mundo se ha colado aquí, en las iglesias. El feminismo, lo tengo que decir, le ha hecho creer a mucha gente que el diseño de Dios para la mujer es malo o está mal interpretado. Dentro de las iglesias he escuchado a personas decir, lo que pasa es que Pablo es misógino. Eso lo dice la gente del mundo. Porque yo creo que lo que Pablo dice es palabra de Dios. Y usted ha colado en la iglesia, hermano. ¿Usted sabe cuál es el problema de eso? Que si yo digo que Pablo es misógino aquí, yo puedo decir que Pablo también es misógino acá. Y yo escojo el versículo que no me gusta y ya se coló la ideología del mundo en mi iglesia. Esa no es la filosofía que tiene su fundamento en Cristo Jesús. El materialismo también se coló en las iglesias, una apelación al deseo de vivir en la autogratificación. El evangelio de la prosperidad promueve eso precisamente. Cristo murió para que tú puedas tener todo lo que dice Eclesiastés que Salomón tuvo. Eso tampoco lo enseña la Escritura, pero esa es la cosmovisión de mucha gente. Y cuando su vida no es ser millonario, entonces dice, perdí la fe. Dios no me ama porque no tengo nada. Ideologías del mundo que se meten en la iglesia y nosotros no decimos absolutamente nada. Decía el metodista Juan Wesley, las grandes máximas que imperan en el mundo son: mientras más poder, más dinero, más conocimiento y más reputación tenga una persona, mejor le irá. Y cada vez que un cristiano, persiguiendo todos los más nobles objetivos, se conduce de acuerdo con estas máximas, dice Wesley, infaliblemente caerá, aunque quizás en grados imperceptibles, en la prudencia mundana. Eso es lo que se nos está enseñando. ¿Saben otra cultura que se mete? La cultura del entretenimiento. La proclamación de Cristo y Cristo crucificado se hace aburrido para algunos, así que hay que meterle sazón, hay que meterle salsa para que la gente no se aburra, porque el mensaje de la cruz es aburrido para algunos. Eso es ideologías del mundo metiéndose a la iglesia. Y me callo con esto, hermanos. Lo más importante que me gustaría que la iglesia se quede: prioricemos lo interno sobre lo externo. Si priorizamos lo interno sobre lo externo,
seremos más diligentes en la búsqueda de Cristo. Muchos de nuestros problemas eclesiológicos vienen por examinar a las iglesias en torno a factores externos. Queremos saber si una iglesia está bien, cuánta gente viene aquí, cuántos ministerios tenemos, cuántas actividades tenemos, cuánta tecnología hay, quiénes son los que cantan, tenemos los mejores cantantes de Colombia. Eso es lo que la gente dice para saber si una iglesia está bien o no. Sin embargo, amado hermano, el llamado de la Escritura es otro. El llamado de la Escritura es examinar qué es lo que hay en el corazón. Y lo voy a poner ejemplo. Miren el capítulo 1, versículo 3 del apóstol Pablo, diciéndole a los colosenses: siempre orando por ustedes, dando gracias a Dios Padre nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de su ministerio de alabanza y del ministerio de jóvenes. Eso es lo que dice ahí. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermano? Habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta ustedes, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en ustedes. ¿Ven la diferencia, hermano? Eso es lo que ora el apóstol Pablo. En todas las iglesias usted nunca ve: oro porque el Señor haga que sean 500 miembros, oro porque tengan ministerio de esto, ministerio de lo otro, oro porque entiendan el Evangelio. ¿Saben por qué, hermano? Porque si entendemos el Evangelio, todo lo demás fluye. Prioricemos lo interno sobre lo externo. Si priorizamos lo interno, lo externo estará bien. Sea Cristo, mi amado hermano, y su precioso Evangelio nuestra cosmovisión, que Él moldee la manera en la que entendemos el mundo, la realidad, desde la sabiduría divina y no la humana. Cierro con esta oración, versículo 13 de Proverbios 24. Come, hijo, de la miel, porque es buena, y el panal es dulce a tu paladar. Así será tu alma, el conocimiento de la sabiduría. Si la hallares, tendrás recompensa, y al final tu esperanza no será cortada. Que sea nuestro Señor Jesucristo nuestra sabiduría. El Señor le bendiga en esta hora. Señor nuestro, te alabamos. Gracias por recordarnos que estamos completos en ti, que nuestra cosmovisión, nuestra realidad debe ser a la luz de aquello que el Evangelio nos enseña de tu persona y obra. Tú eres nuestra única esperanza. No dependemos de ninguna ceremonia, no dependemos de ninguna actividad que realicemos, dependemos de Cristo y este crucificado. Ayúdanos a recordar, Señor, que estamos completos en ti, y a aquel que tiene a Cristo no le falta nada, porque Él es la cabeza de todo principado y toda potestad. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es el alfa, el omega, el primero y el último. ¿Qué más nos falta? Ayúdanos a verlo y permítenos, Señor, en virtud de tu evangelio, andar en nueva vida, conforme a aquello que hemos resucitado. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén.